Hola, buenas tardes, buenas noches a todos. Vamos a dar inicio al conversatorio de hoy con Henry. Henry, cuando quieras puedes conectar cámara y micrófono. ¿Cómo estás? Bueno, Henry, muchas Ah, gracias. Primero que ah, nada, gracias por aceptar la invitación y por acompañarnos hoy. gracias a ti, más bien por invitarme y bueno, por compartir un poco, sobre todo sobre fotografía en estos tiempos de cuarentena, ¿no? Y hay mucho tiempo para, bueno, para escuchar y aprovechar estas charlas y estos conversatorios. Así es. Sí, ya hay 15 personas conectadas. Voy a presentarte, voy a leer un poco sobre Henry para los que no lo conocen. Hay gente que está entrando de estos lados de Montevideo, entonces me interesa que escuchen un poco de tu trayectoria, ¿no? Y así damos tiempo de que ingresen más personas a la charla, ¿no? Henry González es fotógrafo y escalador profesional. Nace en Caracas en 1964. Su primera incursión en una montaña data del año de 1979, cuando participa en un campamento escuela de montaña del Ministerio de la Juventud, con un ascenso a la Sierra Nevada de Mérida. Esta experiencia va a marcar definitivamente su dedicación por esta actividad. Más adelante, luego de haber escalado innumerables montañas, gana el subcampeonato suramericano de escalada deportiva en Curitiba, Brasil. Poco a poco la fotografía se vuelve un reto que asume, al principio de modo autodidacta. Con el paso del tiempo perfecciona su desempeño de la mano de importantes fotógrafos internacionales como Julio Serrano, Ayrton Méndez Caratini y Aldo Brando. A partir de ese momento la fotografía se va a convertir en su primera herramienta y timón de todas sus futuras experiencias con la naturaleza. Desde 1983 ha documentado mundialmente muchas locaciones de Venezuela, Andes, costas, desiertos y con especial énfasis la geografía del macizo guayanés, de Colombia, la Sierra Nevada, del Cocuy y la sabana de Bogotá, de Bolivia, la Cordillera Real, de Panamá, la selva nublada de Chiriquí, de Brasil, la frondosa Amazonia, de Guatemala, la rica biosfera maya, de México, la Sierra Madre de Monterrey, de Estados Unidos, el Parque Nacional Yosemite y otras locaciones naturales de California. Finalmente, Europa le ha brindado nuevas oportunidades de expresión en escenarios como Francia, Italia, Dinamarca, España y las Islas Canarias. González posee un archivo documentado con más de 12.000 fotografías. Ha participado en numerosas exposiciones internacionales en New York, Washington, Madrid, Barcelona, Sevilla, Lisboa, París, Nantes, Hannover, La Habana y la ciudad brasileña de Belén, donde ha obtenido importantes distinciones por su obra artística. Asimismo, ha participado en importantes publicaciones nacionales e internacionales como Geo, Altair y Todo en Domingo, entre otras. Dentro de su desempeño profesional ha participado en importantes producciones audiovisuales nacionales e internacionales, como la serie de televisión Expedición de RCTV, es un canal venezolano, fue un canal venezolano, Ushuaia de TFI de en Francia, NHK y Asahi TV de Japón, y la Televisión Nacional de Chile. Su trabajo ha documentado los pabellones venezolanos en las ferias internacionales de Sevilla, Lisboa y Hannover. Muy bien, Henry. Eh, bueno, ya hay dos personas más, 17 personas. De igual forma, como ya saben, el conversatorio está siendo grabado para que lo puedan consultar, compartir después. Como siempre, te hago la primera pregunta para dar inicio, ¿no? Y siempre es algo que no vamos a leer en las biografías, en los currículums, en lo que conseguimos en internet. ¿Cómo te inicias en la fotografía, Henry? ¿En qué momento? Bueno, yo un poco tuvo que ver con el hecho de yo ser escalador, ¿verdad? Y montañista, el mismo, la misma necesidad de ver paisajes y tratar de documentar momentos de esas expediciones y esos viajes que yo hacía con mis compañeros, me vio la necesidad, bueno, de querer adquirir una cámara.
Entonces, bueno, una vez ya que empecé de manera autodidacta, ¿no? A hacer fotografías, bueno, uno se va curtiendo, vas conociendo gente, amigos, y bueno, vas un poco desarrollando tu trabajo y aprendiendo a fotografiar, ¿no? Yo te comentaba al principio que yo soy un fotógrafo autodidacta, que además soy un fotógrafo a color, y que básicamente me especialicé en diapositivas, ¿no? Porque bueno, en esa época cuando íbamos a la montaña, la idea era hacer diapositivas para una vez que termináramos el viaje, bueno, entre nosotros los amigos reunirnos y poder ver esas imágenes de ese viaje, ¿no? Sin ninguna pretensión de fotografía, sino simplemente compartir esos momentos que tuvimos en esos viajes. Pero bueno, de repente los amigos te dicen, oye, qué foto tan chévere, oye, qué bonita, y no, y te lo vas creyendo, y te va gustando la fotografía, y entonces, bueno, aprendes a que hay unos lentes que son angulares, y vas aprendiendo técnicas, y bueno, y te vas empapando, ¿no? Y así me pasó a mí, no es como ahorita, que ahorita, bueno, tienes tantos tutoriales en internet, ¿verdad? En YouTube sobre fotografía y tantas maravillas sobre técnicas de fotografía. En esa época simplemente, bueno, o hacías talleres con fotógrafos o andabas con fotógrafos, ¿no? Que te echaban una mano explicándote cómo hacer mejor tu trabajo de fotógrafo. Claro. Después, bueno, bueno, entré al grupo de amigos con Ramón Lepage, Luis Brito, Ricardo Arma, ¿sabes? Te vas haciendo como un grupo de amigos fotógrafos que, bueno, también te van ayudando, ¿no? Y con los cuales también vas haciendo proyectos conjuntos con ellos, ¿no? Entonces, bueno, así fue mi comienzo. Pues yo vengo de la parte de la escalada y poco a poco me fui un poco aprendiendo, ¿no? La técnica de fotografiar y bueno, y poco a poco vas, ¿sabes? Te vas puliendo, y así fueron mis comienzos, ¿no? Entonces, bueno, de tanto ir a estos tepuyes, ¿no? Ya fui documentando, empecé a documentar esos viajes, esas expediciones, y en el 2006, hice mi primera publicación, que fue una aventura llamada Tepuy. Era una recopilación de un poco de como 16, 18 años de viajes, ¿no? A diferentes tepuyes, diferentes expediciones. Y bueno, hice un libro de casi 300 páginas, hicimos 3.000 ejemplares, que bueno, se vendieron totalmente. Y luego Editorial Arte me compró los derechos para hacer una reedición del libro. Okay. Y bueno, el libro todavía existe, creo que 200 libros de esa edición, que fueron de 2.000 ejemplares. Y bueno, ese fue mi primer libro. Después, en el 2008, casi como de una manera casi que fortuita, ¿no? Unos amigos me dijeron, bueno, Henry, no vas a hacer otro libro, porque bueno, el primer libro yo pude de manera corporativa vender una buena cantidad de libros. Esos mismos amigos me dijeron, bueno, bueno, si me compras el libro, yo hago un libro nuevo. Entonces, en esa época yo tenía un cuerpo de trabajo sobre lo que es la Amazonia y la Orinoquia, un poco producto de una exposición que hice con Luis Brito y Ramón Lepage en el Maxi, en el Sofía Inver, en el 2007, si no me equivoco, que se llamaba Retorno Visual sobre el Orinoco. Nosotros viajamos desde los castillos de Guayana en carro hasta Puerto Ayacucho, parándonos en cada pueblo, ¿verdad?, que está al lado del río, fotografiando su gente, sus paisajes, sus costumbres. Y entonces, bueno, que después se hizo una segunda etapa, que era un viaje fluvial de 18 días, desde Puerto Ayacucho hasta el Alto Orinoco. Y bueno, ahí quedó ese cuerpo de trabajo para yo poder hacer ese libro, que se llamaba Amazonia, Orinoquia, Gente de Río, que además es un libro que es muy diferente a todos los trabajos míos, porque es un libro que tiene que ver básicamente con la gente
en su ambiente, pues, con la gente en el Orinoco, en la Amazonia, ¿no? Entonces, bueno, hay mucha imagen de retratos de indígenas, Yanomami, todas estas etnias que están a lo largo del Orinoco, ¿no? Son muchísimas. Y después tuve la suerte de hacer un segundo viaje en barco. Lo hice de hecho 2 veces, pues yo tuve la suerte de viajar en 2 oportunidades desde Manaos hasta Puerto Ayacucho en un barco privado comprado por personas que han querido comprar un barco para pesca y llevarlo a Amazonas. Entonces, bueno, yo he tenido la suerte de ir en esos viajes, ¿no? Y bueno, hice también un gran material para este trabajo de Amazonas Orinoquia, ¿no? Entonces, bueno, quedó ese segundo libro. Y luego, esto que estamos viendo, que son imágenes de Ayuntepuy Infinito, que es mi último libro, bueno, son 15 años de trabajo, por cierto que es mi primer libro digital, o sea, los 2 primeros libros míos fueron hechos en diapositiva, ¿no? Ajá. Y es un compendio de varias expediciones mías sobre una montaña o el Tepuy el cual yo consideraría como el más importante, ¿no? No solo por su dimensión, sino por todos los accidentes geográficos que tiene este Tepuy, ¿no? Bueno, empezando por el Salto Ángel, obviamente. Claro. Entonces, yo tenía ya un trabajo muy grande de hace muchos años, pues fotografiando el Hoyo Tepuy, y, y claro, para mí era fundamental, ¿no? En este libro hacer como tres trekking que hay en la montaña, ¿no? En el Tepuy. Uno es el trekking del Salto Ángel, el otro es el trekking del río Churú y el otro es el trekking de Cima Honda, que es un viaje de nosotros, los venezolanos. Pues una ruta que hicimos, a mí nos tardó 8 años, a mí y al grupo de amigos míos, 8 años y 4 expediciones poderla completar. Y para mí, no, o sea, el libro no iba a comenzar hasta que yo finalmente me hiciese esa ruta. Pues había de parte mía como algo muy personal ese compromiso. O sea, si yo quizás hubiese querido hacer un libro de la Yotepuy mucho antes, lo hubiera podido hacer, pero no tenía estas características de estas 3 rutas. Y para mí era vital porque era un poco como, este es un libro hecho por un caminante, básicamente. Claro. O sea, hay mucha visión aérea, muchas imágenes que he hecho en helicóptero por muchas expediciones, pero es un libro hecho por una persona que ha recorrido el Tepuy en una buena parte de su dimensión. Claro. Hay que acotar que este Tepuy tiene 700 kilómetros cuadrados, o sea, en escala es un poquito más pequeño que la isla de Margarita en Venezuela. Por lo tanto, bueno, te podrás imaginar que es todo un mundo arriba de la cumbre, ¿no? Claro. Un mundo de paredes, ríos navegables, bosques endémicos, grietas, cañones, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo fui poco a poco como recopilando ese material, hasta que finalmente en el 2016 pude terminar la expedición de Cima Honda, y entonces ahí sí ya me propuse, bueno, ya hacer el libro. Me tardó 4 años, de hecho, ¿no? Prepararlo, hacer la selección. De hecho, en el proceso, mientras yo estaba haciendo el libro, yo tuve 3 viajes que fueron fundamentales para que el libro quedara un poquito más, como digamos, como decimos en criollo, pues más redondito, ¿no? Claro. Entonces, bueno, las cosas se fueron dando, y el libro lo diseñó Ricardo Limondi, que vive en Buenos Aires, un diseñador que por cierto le trabajó mucho a Luis Brito, un alto pana, y Yves Briceño me ayudó mucho en la coordinación editorial. Varios amigos también me ayudaron en la curaduría. Ricardo Gómez Pérez, se lo mostré una vez y con Quique Arnal y Gisela Viloria, y estuvimos, ¿sabes? Entonces, bueno, me ayudaron mucho a decantar, porque a veces uno como que se enamora, ¿no? De sus imágenes, ¿no? Y es bueno que siempre que uno hace un libro, mostrarle a otra persona para que tenga otro punto de vista y de repente ver cosas que a lo mejor uno no ve. Claro. Entonces, bueno, me ayudaron y yo fui un poco puliendo, quitando, poniendo, y así fue un poco agarrando más forma hasta que bueno, que ya quedó el libro final.
Eh, el libro, de hecho, lo mandé la semana pasada al Festival de Banff, es un festival de montaña que queda en Canadá, Ajá. donde tienen una competencia para libros de montaña, Ok. precisamente. Entonces, bueno, vamos a ver Bueno, bueno, qué mucha tal. suerte, mucha suerte ahí. Pero bueno, estoy muy contento con el resultado final a todo nivel, pues diseño, la impresión, quedó muy bien impreso, ¿no? Tuvimos muchos dolores de cabeza para que el libro quedara bien, pero bueno, finalmente quedó muy bien. Se imprimió en gráficas ASEA en Ujú. Caracas y bueno, estamos, bueno, ahorita está con la pandemia, ha habido como un receso pues en la venta del libro, pero bueno, ya el mes pasado logré vender varios, aprovechando que hay delivery y todo eso, ¿no? Claro, claro. Y si haces envíos del libro, Henry, a nivel internacional, digo para que también la gente sepa dónde buscarlo, cómo contactarte. Sí. De hecho, el Día del Padre tuve una oferta que era una combinación de el costo del libro más el envío a diferentes partes, o sea, lo que es comunidad andina. Entonces, sí, de hecho mandé el mes pasado como 8 libros al exterior. Ok. Cuéntame un poquito eso, Henry, esa anécdota que comentaste hace un rato, a ver si puedes profundizar un poco más sobre ese viaje con Brito, con Lepage, eso fue en el 96, me estabas comentando. Sí, eso fue como en 96. Nosotros, Ramón y yo somos super panas. Trabajamos muchísimo cuando yo era fotógrafo de Arotuy. Durante 7 años fui el fotógrafo de una línea turística que existía en Venezuela, que se llamaba Arotuy, que era una referencia muy importante. Entonces, bueno, junto con Luis elaboramos un proyecto que se llamaba Retorno Visual al Soberbio Orinoco, que fue patrocinado en ese momento. Se cumplían 100 años del libro El Soberbio Orinoco de Julio Verne. Entonces, en ese centenario, en Venezuela, se hicieron varias actividades importantes. El Museo de Ciencia hizo una super exposición sobre el Orinoco. Y bueno, nosotros en esa ola nos metimos en este proyecto para exponer en el Sofía Inver y gracias a la Embajada de Francia conseguimos un patrocinio, hicimos 2 viajes a buena parte de lo que es el Orinoco. Entonces, bueno, como yo te comentaba, uno siempre cree que, bueno, que vas con fotógrafos y, bueno, el fotógrafo va a hacer casi la misma imagen Sí, que tú, pues, o sea, claro que sí hay imágenes que se pueden parecer, pero eso es lo más jocoso de eso, ¿no? Que cada quien tiene como su mirada, ¿no? Como tiene como su manera de ver, ¿no? De interpretar lo que está viendo en ese ambiente. Por lo menos Luis era súper retratista, entonces el tipo tocaba la puerta de una casa y se ponía y se cuadraba y esperaba que la gente abriera la puerta a ver qué pasaba y hacía clic, era súper osado. Claro, en esa época era una Venezuela como menos agresiva que la que uno puede ver ahorita en la calle, ¿no? Sobre todo claro. si tienes una cámara. Tienes una cámara, bueno, ahorita o sea, yo no me atrevo, pero antes uno salía sin problema, ¿no? En esa época se podía. Entonces, bueno, nosotros salíamos los tres. Ramón tenía esa visión como un poco reporteril, ¿no? Y también era muy cómico porque siempre hablábamos de eso, que cada uno se copiaba el estilo del otro, ¿no? Luis de repente trataba de hacer paisajes, yo trataba de hacer los retratos como Luis. Entonces fue, bueno, una experiencia de verdad increíble. El primer viaje que hicimos, que fue en carro, hicimos desde los castillos de Guayana hasta Puerto Ayacucho, recorriendo cada pueblito alrededor, al lado del río, ¿verdad? Fotografiando su gente, su costumbre, su paisaje. Eh, y el segundo viaje lo hicimos en Curiara, que tardó 18 días, y estuvimos recorriendo hasta el Alto Orinoco. Llegamos a lo que se llama el Alto Camo, buscando comunidades Yanomami, precisamente para, ¿sabes?, fotografiar Claro. grupos étnicos bastante ya retirados, ¿no? Una cosa más bien un poco más auténtica, ¿no? Como buscando algo más auténtico, si pudiera decir. Y bueno, recorrimos de todo,
quedó de esa exposición un material bellísimo, que bueno, lo pusimos en Sofía Inver. Esa exposición estuvo también en París, que por cierto se inauguró el mismo día que se inauguró el Mundial de Francia, en la Alianza Francesa de París. O sea, que fue una exposición que vio mucha gente en su Claro. momento. Y bueno, el Museo de Ciencia después nos compró la exposición. O sea, que esa exposición y ese viaje fue, de todo punto de vista, muy productivo, Claro. muy enriquecedor para los tres, pues, ¿no? Qué Entonces, bueno. bueno, fue muy, de verdad, una experiencia. Lástima que, bueno, esas cosas uno las cuenta, ahorita uno las ve y las ve tan complicadas, pero bueno, en ese momento lo pudimos hacer y fue buenísima esa experiencia. Claro. ¿Cómo haces, Henry, para contactarte quien quiera, quien se interese en un libro o algo? ¿Tienes alguna web o tienes algún...? Sí, la web ahorita la tengo desactivada, pero me pueden escribir al Instagram, @tepullero. Arroba Al tepullero. Instagram, tepullero, me pueden escribir al DM, y ahí, por ahí yo les puedo responder sin problema, y porque persona que quiere un libro le paso la información sin problema. Perfecto. Bueno, les recuerdo que quien desea hacer pregunta puede solicitar, pedir la palabra por el chat y al final de la conversa vamos haciendo las preguntas en el orden que las vayan formulando, pues, o que vayan pidiendo la palabra, ¿no? Ok, Henry, yo te tengo, mientras la gente se anima a preguntarte, yo sí tengo una pregunta. ¿Por qué, a pesar de que has viajado y has estado en tantos países, haciendo paisaje, viajando, metiéndote en la naturaleza de tantos países, por qué decidir hacer un exclusivo del tepuy? O sea, ¿tienes un afecto especial con el tepuy, tiene algo que encanta el tepuy? Bueno, yo he escuchado mil y una historia de que incluso es un sitio que tienes que saber cómo recorrerlo porque tiene hasta zonas peligrosas, ¿no? Sí, bueno, bueno, también es un poco el contexto donde yo me muevo, ¿no? O sea, yo tengo ya 40 años de escalador y montañista. Entonces, bueno, yo ando como con un grupo de personas que normalmente nos planteamos expediciones. También tengo una compañía de viajes hacia los Tepuyes. Entonces, Okay. claro, para mí es muy fácil viajar a esa zona, ¿no? ¿Sabes? Cada vez que yo voy con mis clientes, bueno, eso es una oportunidad de oro para mí fotografiar y seguir, ¿sabes? Registrando ese lugar. Claro, Eh, pero bueno, básicamente, Aaron, porque, o sea, si hay una cosa de lo que los venezolanos debemos sentirnos orgullosos, ¿no? Y latinoamericanos, pues, porque además es un paisaje único. O sea, Venezuela se pudiera decir que es el país de los tepuyes. Venezuela reúne la mayor concentración de estas montañas que son únicas en el mundo, ¿no? El resto quedan en Colombia, en Brasil hay algunas y en Guyana, el Esequibo hay algunas. Pero Venezuela tiene, como pudiéramos decir en criollo, el lomito de todos los tepuyes del mundo. Entonces, bueno, además de ser un paisaje extraordinariamente bello, abrumador por su dimensión, ¿no? O sea, una de las cosas que impresiona, por ejemplo, una montaña como la Yotepuy es la escala de la claro, montaña. O sea, uno en esa montaña es una hormiga. O sea, cuando estás en el sur de la Yotepuy y tienes que ir para el norte, estamos hablando que tienes que atravesar, bueno, 100 kilómetros, ciento y pico kilómetros de una meseta que es accidentada, con pantanos, con bloques, claro. Entonces, pero yo de cierta manera, pues, como, de hecho, en el prólogo de El Tepuy Infinito, Alejandro Rey dice que para mí es como un sujeto obsesivo, algo como que yo siempre que, ¿sabes? Bueno, el Tepuy es un tema muy grande de desarrollar Claro, o sea, como tema, y eso lleva muchos años y muchos viajes, ¿no? Hacer nada más las tres expediciones, las tres expediciones de la Tepuy, la del Salto Ángel, la del Río Chubut, la de Ahonda, eso llevaría mucho tiempo hacer. claro, Entonces, bueno, tiene que ver un poco también con el medio donde yo me muevo,
donde, bueno, hay fotógrafos que se especializan, por ejemplo, en las montañas rocallosas de Canadá, pues, ¿no? Y pasan toda su vida fotografiando una cordillera y lagunas y paredes y luces y Creo que se le pegó un poco el... ¿Ustedes me escuchan? Se congeló, sí. Bueno, vamos, déjame avisarle que se congeló. y bueno, pero muy orientado hacia el paisaje. El paisaje, y este es un paisaje que es único en el mundo. Entonces, Ok, bueno, tiene que ver con eso, un poco mi trabajo, el hecho de que yo soy escalador y estoy ando con un grupo de gente que nos podemos mover, ¿verdad?, en el Tepuy con bastante facilidad, y bueno, eso ha permitido que yo haya desarrollado ese trabajo, ¿no? claro. Sí, quiere decir entonces que tú mismo, ¿sabes? Cuando vas, tú mismo eres el guía, en cierta forma, ¿no? Sí, sí, he Claro. sido, sí, Quiere sí, decir, por que supuesto. lo conoce como la palma de tu mano, porque, Sí, sí, es un lugar que conozco muy, muy bien y que he ido muchísimas veces. El caso de Yotepuy específicamente, pues, ¿no? claro, Y bueno, otra cosa que hizo que yo quisiera hacer un libro de la Yotepuy es que no había un libro de la Yotepuy. O claro, sea, no hay un libro donde la montaña donde está el Salto Ángel, que no existe, ¿no? claro, Entonces, eso también para mí fue una gran motivación, ¿no? claro, claro. ¿No? Aparte de que es un documento súper importante, ¿no? Por ahí preguntan, Henry, bueno, te dicen que muy bellas imágenes y preguntan sobre Roraima y de Roraima, pregunta David. Bueno, bueno, Roraima ha ido mucho y cada vez que tengo chance voy, ¿no? También es, bueno, es como, diríamos que el Roraima también tiene, de hecho es más popular que Ollantaytambo porque, bueno, porque es más fácil de acceder, es más fácil llegarle a Roraima. Bueno, además son dos montañas totalmente diferentes, ¿no? Roraima es muy diferente a la Ollantaytambo, pero bastante, o sea, es como si hubiera un morenito y un catire, o sea, Ajá, son tepuyes, pero son bastante diferentes y cada uno tiene su magia, cada uno es tan espectacular como el otro. claro. Sí, ahora vamos a ver, mientras la gente hace las preguntas, después vamos a pasar a un segundo. Ese es otro libro, Orinoquio, ese Ah, que tenemos allí. no, este Es, sigue siendo el sí, Tepuy este sigue Infinito. siendo el Tepuy Infinito, pero el segundo libro que tenemos allí para ver, Orinoquia se llama, o es una selección de imágenes. Amazonia, Orinoquia, gente del río. Ok, Porque de hecho fue, o sea, una de las motivaciones que yo tuve para ese libro, Amazonia, Orinoquia, pues que hizo que hiciera clic para yo poder terminar de hacerlo, era que yo sin querer, pues, sabes, con todos estos viajes que yo había hecho a Amazonas, los viajes que había hecho de Manaos a Puerto Ayacucho, o sea, la unión del Orinoco con el Río Negro es una de las uniones fluviales más grandes del mundo, ok, ¿sabes? Eso se une con un río que se llama el Raso Caciquiare, que queda en el Alto Orinoco y es un río que descubrió Alejandro Humboldt. Ese es un río que a veces va por una dirección y va por otra dirección. Ese río une el Orinoco con el Río Negro. El Río Negro nace entre Colombia y Venezuela, ¿verdad? Y se va hasta Manaos, y en Manaos se une con el río Solimoe, y todo eso es el Amazonas. ok, Entonces, bueno, esa unión fluvial que es tan grande, yo en diferentes viajes la pude hacer, ¿no? La pude fotografiar. Y de hecho en el libro hay un mapa donde está ese recorrido. Entonces, bueno, esa era como una motivación para yo poderle llamar Amazonia Orinoquia, ok, porque era la unión de la Orinoquía, que es un término que en Venezuela no lo usamos mucho, pero en Colombia los colombianos sí lo utilizan bastante, que es todo lo referente pues, a lo que es el río Orinoco, con la Amazonía, que es, bueno, desde San Simón de Cocuy al sur de Amazonas,
que es la frontera con Brasil, hasta Manaus, todo eso. Entonces, bueno, en dos oportunidades yo tuve chance de hacer ese viaje. Entonces, combinado con la experiencia de retorno visual, bueno, había un cuerpo de trabajo bien interesante y bueno, y dio para hacer ese libro. Ya. Henry, me imagino que en esos viajes tendrá, qué sé yo, miles de anécdotas. ¿Sabes? ¿Cuáles son esas anécdotas más interesantes, más, qué sé yo, eso que a veces puedes ver en esas películas de que los tipos van a la montaña y después no están ubicados y después buscan ver cómo salen de allí, no sé, ¿no? Claro, Cuéntanos un poco de eso. claro que sí, me recuerdo siempre la última, yo le digo la última pela, porque bueno, hicimos un viaje hace como 3, 4 años a Río Churún, mientras estaba haciendo yo el libro, por cierto. Entonces para mí este viaje de Churún era bien importante porque el material que yo tenía de esa primera expedición, o sea, esa primera expedición que yo hice, ¿verdad? Al Churú, lo hice con una cámara Panasonic, que fue mi primera cámara digital que tuve. Ujú. Y bueno, yo tenía que si 2 baterías, y las baterías se gastaron Claro, inmediatamente. Fue muy complicado. Entonces yo no tenía realmente no tenía un grupo de imágenes lo suficientemente buenas para hacer el capítulo del río Churún, ¿verdad? Comparado con el Cimaonda o comparado con el viaje de Salto Ángel. Entonces ahí yo veía que había como un hueco. O sea, yo decía, puño, aquí hay algo fallo. Entonces, falta. bueno, se dio la oportunidad precisamente con unos clientes míos de hacer este viaje al río Churún. Entonces, bueno, este es llegar a la Yontepú y recorrer el nacimiento del río Churú desde su cima hasta lo que es Isla Ratón, abajo de Salto Ángel, que es un viaje súper duro, súper duro. Y una vez que llegamos arriba al Tepuy, todo era muy bello, pero llegó un momento que empezó a llover y no paró de llover. Y ese viaje tiene una condición muy especial, que es que hay que hacerlo en verano, porque una vez que llegas abajo, eh, tienes que ir por todo el lecho del río de rocoso, o sea, tienes que ir por todas las rocas, ¿no? Y bueno, estaba tan inundado el río, tan inundado que nada, nos tocó irnos por la selva, nos quedamos sin comida como un par de días. Imagínate. El río creció tanto que bueno, estábamos en la pared. En la pared dormimos como en una repisa, ¿no? Eso se le dice vivar. Entonces me acuerdo que, bueno, vamos a quedarnos un día más para ver si el caudal de la cascada baja, ¿no? Y más bien lo que hizo fue subir. Entonces decíamos, wow, ahora sí que estamos metidos en tremendo lío. Y nada, le dimos así, llegamos a la selva y una vez que llegamos a la selva, bueno, nos tocó irnos por la selva poco a poco hasta que llegamos en la Ratón y bueno, fueron como 5 días para poder salir, estuvo súper rudo, súper rudo. Bueno, nos quedamos, como te digo, pues, me acuerdo que un desayuno fue una cucharada de mermelada Imagínate. y de repente había uno que otro palmito por ahí, tomábamos el palmito y comíamos un poco de palmito, hasta que finalmente llegamos en la Ratón. Entonces fue muy cómico porque en la Ratón nos esperaba, ¿sabes? Uno de los papás de los clientes nos estaba buscando con su avioneta, el tipo no nos podía ver, estaba preocupado porque bueno, nos pasamos de los días que habíamos dicho, Claro. ¿no? Que iba a ser el viaje. Y nada, llegamos en la Ratón pensando que nos iban a esperar las arepas y cuando llegamos a la Ratón ya se había ido la curiara porque se había cansado de esperar. Claro. Y bueno, fue una decepción, no puede ser. Y bueno, al siguiente día llegó la curiara con cualquier cantidad de arepas y bueno, se quitó todo. Vieron, como decimos Fue una allá, experiencia, vieron luz cuando vieron esa cantidad de arepas. sí, sí. Entonces, bueno, esa en particular fue bien ruda, pero bueno, quedó eh, pude lograr las imágenes que necesitaba para el libro, ¿no? Ok. De hecho, ahí en el libro hay una foto del Churum Bená,
que es este salto que está al fondo, que había como una bruma, con un caudal de agua impresionante. Entonces, bueno, a veces si no hubiese pasado ese evento, ¿sabes? De esa crecida de río, yo quizás no hubiese podido tomar esa imagen que me parece fabulosa. Claro. Entonces, bueno, siempre la fotografía compensa, como digo yo, Sí, compensa esos dolores, ¿no? claro. También me acuerdo una de un viaje con unos japoneses, también mientras estaba haciendo el libro, que fue a la cima Honda, ¿no? Que bueno, uno de los guías que iba bajando el rapel no se dio cuenta y se bajó, se pasó la estación donde uno se para, ¿no? Eso fue como si uno prendiera una mecha y empezaron a pasar sucesos tras sucesos mientras el tipo se recuperaba, le pasábamos una cuerda, se soltaba el sistema, o sea, son cosas ya muy técnicas que tienen que ver con la escalada, ¿no? Pero bueno, para ponértelo en poco, llegamos a las 3 de digamos a las 3 de la mañana al sitio que teníamos que llegar en la pared. O sea, fue una super pela, nos llovió en la pared también, se hizo de noche, no, bueno. Pero bueno, una de las cosas que yo he aprendido en esto de la montaña es, en ese tipo de situaciones, bueno, tienes que estar calmado, Claro, o sea, no hay otra, claro. calmado que poco a poco va saliendo, va saliendo, va saliendo, y así efectivamente fue, y bueno, llegamos a las 3 de la mañana, pero todo sano, y bueno, ese par de anécdotas fueron particularmente bien heavy, Claro, claro. bien duras. Sí, yo, o Estamos sea, viendo, bueno, parte de lo de Amazonas de Orinoquia, esto es, ajá. bueno, el trabajo de los guaraos. Sí, sí, sí noto que aquí hay retratos, hay como un trabajo más, no solamente Sí, paisajes, sino también hay retratos, pues. sí, es como más documental, y más dirigido hacia lo que son la gente y su entorno, ¿no? Es Claro, menos paisajista, menos figurativo, más bien como que los indígenas, la gente, las canoas, los habitantes ¿verdad? En sus embarcaciones o en sus quehaceres, ¿no? claro, Y así fue, pues, un poco bueno, y así fue más o menos la exposición de retorno visual, ¿no? Es muy documental este trabajo claro. realmente. Sí, por aquí tenemos ya una pregunta que te quiere hacer Mauricio de Talbo Escuela, de Mérida. Mauricio, cuando guste, puedes hacer la pregunta. Saludos, saludos. Vamos a esperar que active el micrófono. Mauricio, ¿puedes activar el micrófono? Ya, listo, que la conexión está medio mala. Buenas tardes, Aarón. Buena, buena. Felicitaciones por el trabajo que siempre haces los fines de semana y los miércoles. Buenas tardes, Henry. Buenas Yo soy tardes, aquí, Mauricio. soy gocho, vivo entre montañas y tuve la oportunidad de ir 3 veces con los hijos míos a Canaima. Y en Ah, qué Canaima chévere. la hija mía trabajó 6 meses en el campamento que está en la salida hacia el Salto Ángel, el de Rudy. Ah, en Y Ucaima. en Ucaima, campamento Ucaima, la hija mía trabajó 6 meses. Sí, Ucaima. Entonces, de Canaima, con la hija mía que estuvo allá, hicimos una caminata muy linda de Cabac a Uruguayén, durmiendo 2 noches en Cabac y 3 noches en Uruguayén. Eso es bellísimo. Y también, sí, hicimos esa caminata, estuvimos en la cueva de Cabac y en la cueva de Uruguayén. Yo tenía dos preguntas para ti. Yo veo en Canaima y en toda esa zona 2 bellezas, la belleza física y la belleza espiritual. En el sitio de la belleza física es lo que uno ve con los ojos, que es asombroso, pero la belleza espiritual es energía que es muy diversa a cualquier resto del mundo, la que uno siente allá en Canaima. A ver qué puedes tú decir a la gente, cómo transmite uno esa energía, pues yo no puedo explicársela a nadie, cómo transmitir la energía que le entra a uno en ese sitio. Esa es la primera, Henry, te das una segunda. La segunda pregunta es que un día, viniendo de Canaima, el capitán Alfonso que murió de Trasmandú, nos voló por encima de las 1000 columnas. Ajá, sí, nos voló por encima de las 1000 columnas. Y yo me quedé con la intriga, yo las vi, pero me quedé con la intriga de tener más conocimiento de las 1000 columnas. Entonces, esas son las dos cosas que me gustaría que hablara, de la energía, de la parte no visual que uno siente allá, que es intransmisible,
y de las 1000 columnas. Eso me gustaría que conversaras de eso. Bueno, Mauricio, eso que tú dices es muy cierto, ¿no? O sea, una cosa es lo que uno palpa desde el punto de vista visual y otra cosa es lo que tú sientes desde el punto de vista energético en esa región, ¿no? Es cierto, pues, pero como tú dices también es muy difícil de explicar, ¿no? Es algo que uno básicamente tiene que vivir, ¿no? Yo me recuerdo una experiencia que yo tuve hace muchos años, la primera vez que llegué a las cuevas del Cerro, ¿no?, en Amazonas. Este es un sitio que yo considero, de hecho, de los más increíbles que tiene Venezuela, y yo creo que de los más increíbles que puede haber en el planeta, realmente. Yo he tenido la oportunidad 3 veces de estar en esas cuevas, una vez en helicóptero y 2 veces escalando. Y yo me acuerdo que la primera vez que entré a la cueva, ¿verdad? Uno de los amigos míos, bueno, uno siente de verdad una energía y que algo que de verdad es muy difícil de explicar. Hubo un amigo de nosotros que el tipo se quedó prácticamente mudo durante todo ese día de la impresión que causaba estar en esa cueva del Cerro Utana. Eso pasa igual en Cabac, eso pasa en el Ayontepuy, en esa parte del Parque Nacional Canaima, donde tiene esa presencia energética tan grande, ¿no? Y realmente es difícil de explicar, al menos que uno honestamente vaya al sitio, ¿no? Del Valle de las 1000 Columnas, bueno, ese es el norte del Ayontepuy. Ese lugar es alucinante. Por cierto, bueno, el capitán Alfonso, muy querido, muchas veces tuve la suerte de compartir con él y viajar con él. Esto queda al norte del Ayontepuy, es un sitio que realmente, de hecho, bueno, los pilotos de helicóptero le dicen Manhattan, son cientos de torres de 100 metros, 150 metros, apiladas en el norte del Ayontepuy. De hecho, el helicóptero a veces te hace paseos en el helicóptero, te pasan entre esas torres que parecen edificios, por eso ellos le dicen Manhattan. Y eso es un lugar que, bueno, es muy difícil de acceder caminando, queda extremadamente remoto. Además que, bueno, lo que yo explicaba al principio con respecto a la escala, ¿no? Moverse en un lugar como las 1000 Columnas es muy complicado porque es un lugar demasiado grande. Entonces, moverse de verdad entre grandes bloques es muy complicado. Pero bueno, es uno de los lugares más enigmáticos, queda justo al frente de la cima Honda. Cuando uno llega a la cima Honda, al frente ve lo que se llama el Valle de las 1000 Columnas, y bueno, es uno de los lugares más alucinantes que hay en el Tepuy. Ah, Mauricio. Sí, Mauricio. Muchísimas gracias, Henry. De verdad que la única vez que fui muy bien con la hija mía, los dos nos quedamos sin palabras completamente. Y además que nos fuimos de Cabac hasta las cuevas de Uyén a pie, pasando por Santa Marta. Eso lo hizo más bonito, más... Bellísimo, esa caminata es hermosísima. Sí, es la caminata. Muchísimas gracias por la explicación. Te dejo que sigas conversando. Gracias a ti. Gracias. ¿Quién más tiene alguna pregunta? Aprovechando que tenemos a Henry acá, ¿no? Yo te voy a hacer una, bueno, también para dar tiempo de que se animen a preguntar. ¿Cómo fue ese proceso, Henry, cuando cambiaste? Porque también me lo comentaste que vienes de hacer diapositivas. ¿Cómo fue ese proceso del cambio a lo digital? Que me dijiste que esto se ve que es película, lo que estamos viendo acá, que es diapositiva, sí, ¿no? Sí, se nota. Es diapositiva. De hecho, yo soy un fotógrafo de Fuji, de pura Fuji. Pues yo siempre, de hecho, para la naturaleza era como que la película más indicada. La Provia. Sí, la Provia o la Belvia, sobre todo la Belvia. La Belvia era, wow, era una película que daba unos verdes muy bonitos. Bueno, ¿Cómo fue no fue al principio, además que fue muy cómico, porque te voy a echar el cuento. Ramón Lepage una vez compró una Panasonic Lumix de 40X, me acuerdo, con esos zoom digitales, ¿verdad? Que tenían mucho rango, de 10 megapíxeles, ¿no? Entonces, por equivocación le llegaron 2 cámaras a Ramón. Entonces, Ramón me dice, mira, Henry, aquí te tengo para que te metas ya en el digital, ¿no?
Entonces, bueno, y me la vendió así, que, bueno, tranquilo, puedes pagarme tranquilo, sin presión, tal y tal. Entonces, bueno, me la dejó y yo la agarré y dije, wow, qué maravilla. ¿Sabes? Bueno, la inmediatez del digital, que eso es como, yo creo que la cosa, al principio, como que era lo más chévere, ¿no? Claro. En esa época todavía la calidad de píxeles, ¿sabes? Ya no daba tanto como ahorita. Ahorita sí ya la película en esa época todavía pienso que era superior. Pero bueno, te vas adaptando y entonces, bueno, vas aprendiendo ya a trabajar en Photoshop y todo lo que implica ya meterte en digital. Para mí no fue tan duro, después ya sí me metí en un cuerpo ya Nikon, yo soy fotógrafo de Nikon, pues siempre fui fotógrafo de Nikon, y ya me compré ya una D300, que en ese momento que salió la D300 era un camarón, y bueno, ya con la D300 ya era otra cosa, ¿no? Entonces, por cierto que esa cámara la perdí en una expedición en la Yotepuy inundada, en una inundación de un campamento. Imagínate. Esa y la X-Pan, las dos juntas. Y con cosas que pasan en los viajes, pues, que uno no, ¿sabes? De repente las cámaras estaban dentro de la carpa, ¿sabes? Sin ningún tipo de protección en general, porque, bueno, estaban ahí en un sitio tranquilo. Claro. Y de repente hubo una crecida de un río, pero sí que no, o sea, no hubo chance de nada, y el agua se metió por todo el campamento y se arrasó todas las carpas que estaban en ese momento, incluyendo la mía. Yo estaba haciendo un reality show para España en ese momento, y bueno, el reality fue buenísimo porque fue un capítulo de reality, pero bueno, para mí fue un golpe duro porque perdí de tajo dos cámaras buenas, claro, pues, claro. ¿no? Y bueno, en esa época trabajaba más de fotógrafo, ¿sabes? Era más fotógrafo de oficio. En esa época todavía yo tenía, o sea, era fotógrafo de Arotu y hacía cosas por ahí, ¿no? De trabajo, ya no tanto, ahorita ya casi no trabajo de eso, ¿no? Claro. Pero no fue tan duro, pues, o sea, inmediatamente yo vi, me pareció chévere, oye, como lo te digo, la inmediatez de poder corregir una imagen y verlo al momento, eso para mí era muy bueno, y bueno, te adaptas. Claro. Te adaptas Sí. Por acá preguntan, David, ¿tienes anécdotas con la fauna? Pues sí, tengo una bellísima, de la Copante Puy. Son de esos trofeos que uno obtiene, pues, de años, pues, haciendo fotos, ¿no? Por ahí, o pateando en el monte, como dicen. Una vez yo estaba bajando con un grupo de amigos de la Copán Tepuy, que es un tepuy que queda en el macizo Chimantá, ¿no? Del Parque Nacional Canaima. Y bueno, hice una parada, y le dije a los amigos míos, lo que decimos una parada técnica. Entonces le dije a los amigos míos, bueno, denle adelante, que yo tranquilo que ahorita los alcanzo. Entonces, bueno, después de la parada técnica, a mí me gusta mucho, cuando tengo muchas distancias largas, caminar escuchando música, ¿no? Con unos audífonos. Entonces, bueno, me puse los audífonos, me acomodé mi morral, como cuando prendes un carro, y dale, a mí me gusta caminar mucho, ¿no? Y en una de esas, sin darme cuenta, me equivoqué de camino y salí a un río. A un río, y dije, wow, me perdí. Pero no fue nada grave. O sea, dije, cuyo, o sea, porque sabía dónde estaba, ¿no? Sabía para dónde tenía que agarrar después. Entonces dije, cuyo, bueno, como me perdí, me quité el morral y me fui a la orilla del río a agarrar agua. Y en el momento que estaba agarrando agua, menos mal que tenía la cámara al lado, la Sony, la Panasonic, la Lumix, la Lumix, que tenía un zoom impresionante, que daba como un 400 milímetros, y me pasó una danta gigante, un tapir, justo al frente, pero así, una cosa como si fuera no sé, bueno, fue demasiado mágico. Claro. Yo diría que esa es la palabra, ¿no? Fue demasiado mágico,
y lo chévere fue que me dio chance de agarrar la cámara y poder fotografiarla y tener una buena imagen de la danta. Qué bueno. No, esa experiencia en particular la cuento porque de verdad está el documento, que es esta imagen de la danta, pero también, bueno, he participado en otros proyectos con gente de fauna. Una vez me tocó fotografiar con un gringo, un americano especialista en halcones, un halcón que hay, es medio endémico pues, de la zona de los Tepuys, se llama pecho naranja, y este tipo lo había visto en el río La Paragua, que es un río más o menos cerca de Canaima, y fuimos hace años a un monte, un tepuy, cerca de un tepuy, a ver si podíamos ver el halcón, ¿no? Y bueno, fue una experiencia bellísima porque el halcón apareció la pareja de halcones. De hecho, este tipo me contrató no para que tomara fotos, sino que me contrató porque él quería bajar una jaula donde se ponía un cabezal de trípode para una cámara de video y filmar el nido de los halcones. Okay. Total es que los halcones no estaban nidificando, no tenían, entonces no hubo necesidad de eso, pero bueno, para mí fue una experiencia alucinante porque llegaron los dos y se posaron y pude hacerle cualquier cantidad de fotos buenísimas de esos halcones. Y bueno, chévere tener ese tipo de experiencias así, ¿no? Porque no sabes con qué te vas a encontrar. Claro. Me acuerdo que en ese mismo viaje, en una mañana que fui también sin cámara, que ahí sí lo lamenté mucho, me conseguí un ejemplar de nutria del río, pero el ejemplar de la especie más grande que hay, que es marrón clarita, gigante. Así al lado mío, de repente iba tal, y me la encontré, no tenía la cámara. Entonces, bueno, sí he tenido encuentros, he tenido varios interesantes. Yo no sé, también me recuerdo uno bajando el rapel del Salto Ángel, que fotografió un quincayú, aquí en Venezuela le dicen cuchicuchí, es como una especie de mono con cara de perro, parecía un perrito, pero tiene cola prensil. Entonces, bueno, estoy bajando yo el rapel de noche, estoy con la frontal y de repente alumbro y veo un par de ojos, como si fuera un marsupial, y era un animalito de esto, ¿no? Un picayú, ¿no? Entonces, bueno, siempre te consiguen ese tipo tienes ese tipo de encuentros, ¿no? Y lo que hay que estar con la cámara más o menos ahí como pendiente, tener más o menos un zoom ahí, tenerlo ahí a la mano, pues, o tenerlo puesto en la cámara. Pero bueno, la fotografía de fauna es una fotografía que requiere de mucha paciencia y técnicamente también es importante porque, bueno, tienes que tener buenos lentes, ¿no? Claro. Los Llanos es el sitio en Venezuela ideal para eso. Pero bueno, he tenido mucho, siempre, no soy un fotógrafo de fauna, pero tengo un buen archivo de fauna en general, de pájaros y de fauna de los llanos, ¿no? Me encanta. Yo siempre he pensado que los llanos es como una cultura que se le ha puesto muy poca atención, ¿no? A nivel de libros, ¿no? En Venezuela, bueno, se han hecho creo que 1 o 2 libros sobre los llanos, ¿no? Pero el de Christian Belper, que es muy bueno, pero el llano da para mucho, ¿no? Fauna y cultura. Sí, que por cierto, ese libro fue uno de los que yo vi mucho cuando me inicié como fotógrafo y no lo tenía, y un amigo que está por allí, que él sabe quién es, Gómez Pérez, me lo consiguió, ya me lo tiene por allá. Ese libro es una maravilla. Sí, una maravilla. Por ahí también está conectado Lepage, ¿oíste, Ramón Lepage? Oye, Ramón, saludos. Sí. Con Ramón, bueno, vivimos cantidad de experiencia fotográfica trabajando en Aretuy. Yo siempre digo, Aretuy era una empresa que tenía en Venezuela muchos campamentos turísticos, tenía campamentos y posajes en Los Roques, campamentos en Canaima, en el Delta. Entonces, bueno, yo tuve la suerte durante varios años de trabajar con ellos. Yo siempre digo que ese es uno de los mejores trabajos que he tenido en mi vida, porque gracias a ese trabajo yo pude hacer un archivo que era muy difícil hacer en mi tiempo, ¿no? Un archivo sobre Canaima, el Delta y Los Roques. Entonces, bueno, o sea, yo iba a Los Roques todas las veces que yo quisiera, iba al Delta con mucha frecuencia y a Canaima igual, fotografiando estos campamentos.
haciendo campañas, ¿no? Con modelos, situaciones de turismo. De hecho, ese trabajo me ayudó casi que a desarrollar un trabajo en torno a campamentos turísticos, y mucha gente de campamentos turísticos me llamaba para que yo fotografiara estos campamentos, ¿no? Okay. O sea, fue como un nicho que se abrió después de yo trabajar en Aeroturismo, trabajando inclusive yo en Aeroturismo. Qué bueno, qué bueno. Bueno, si no tienes más preguntas, yo te voy a hacer una última, Henry, para cerrar. ¿En qué estás trabajando ahora? ¿Cuál es el proyecto? ¿Estás trabajando en algún libro? Bueno, una vez que culmine esto de la pandemia, ¿no? Sí, sí. Estoy trabajando ya desde ya un tiempo un proyecto sobre el Ávila, Uh-huh. un gran libro sobre el Ávila, pero el Ávila visto precisamente desde también un caminante, Claro. el Ávila desde adentro, ¿no? No ese que conocemos, que ese paisaje que conocemos desde la ciudad hacia la montaña, ¿no? Que además es espectacular, y obviamente habrán imágenes de eso, pero el Ávila es, bueno, es la cordillera de la costa, hay Claro. mucho que fotografiar, pero es un tema complicado, es un tema que al principio me costó porque era muy monótono, todo era muy parecido. Entonces, agarrarle lo que uno dice como el swing al tema, fue poco a poco, pero ya tengo una buena parte del material ya hecho. Me gusta lo que está saliendo. Y bueno, ese va a ser básicamente mi próximo libro. Este año va a ser para terminar de fotografiar el Ávila, como tú dices, una vez que la cuarentena se termine. Pero ya el año que viene seguramente estaré metido en ese proyecto. Y en eso es lo que estoy trabajando actualmente, ¿no? Un libro del Ávila. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Henry, entonces muchísimas gracias de verdad por la conversa. No, gracias a ti, a la Uy, orden. Y bueno, siempre muy agradable hablar de fotografía y de echar sí, sí, cuentos. sí. Bueno, Y bueno, cuando uno... varias imágenes en las que vi me recordaron esa época de Orinoquia Foto. Muy buen Claro. trabajo y bueno, todo un referente en el tipo de fotografía que hace en Venezuela y yo diría que en Latinoamérica, ¿no? Aquí te, Bueno, aquí te eh, agradecen. Sí, Henry, dime. no, gracias. Y bueno, chévere, pues, chévere. Ahí uno sigue ahí trabajando y haciendo cosas y proyectos. Buenísimo, buenísimo. Hay dos preguntas más que están haciendo al final. Carla quiere hacer una pregunta. Carla, hazle la pregunta. Y hay una de Ricardo Gómez Pérez, que ya te la hago después. Carla, ¿puedes hacer la pregunta? Buenas tardes, perdón que pude entrar tarde porque me surgió un inconveniente y me perdí parte de la charla. Te pido disculpas si la pregunta que te voy a hacer capaz que ya dijiste algo con respecto a esto, pero me gustaría preguntarte, porque a mí me gusta mucho la fotografía, este tipo de fotografía, ¿no? Me parece como un momento muy cómplice entre la persona, la cámara, el entorno, una fotografía como muy personal. ¿Y qué es lo más difícil? Me gustaría preguntarte, ¿qué es lo más difícil cuando uno decide hacer este tipo de fotografía? ¿Qué es lo más desafiante cuando uno decide hacer este tipo de fotografía? Algo así me gustaría preguntar. Y gracias por el tiempo, un gusto, ¿eh? Bueno, también depende un poco. O sea, yo creo que uno sale al... Lo más desafiante es que la fotografía de naturaleza o de paisaje, pues es una fotografía que es tan común que, o sea, todo el mundo hace fotos de paisaje, pues todo el mundo hace fotos de naturaleza. Pero una buena foto de naturaleza es como una cosa ya como aparte, pues cuando la gente dice, wow, qué buena foto de naturaleza, ¿no? De difícil creo que es, o sea, uno cuando hace paisaje o fotografía al aire libre tiene que tener definitivamente una conexión con esto, ¿no? Yo creo que si uno quiere fotografiar paisaje, es bueno que esa persona sea una persona que le guste mucho la naturaleza y que le guste mucho compartir a estar en al aire libre, pues, ¿sabes? Porque la fotografía de la naturaleza implica una disciplina, ¿verdad? Levantarte muy temprano,
¿sabes? Estar atento a las primeras luces, ser muy observador, moverte de un sitio a otro, que ese moverte puede significar una distancia larga o algo que pueda ser complicado. Entonces, yo creo que es tratar de ser disciplinado, pues tratar de uno, ¿sabes? Como que adaptarte a lo que la naturaleza te pide, pues, ¿no? O sea, uno duerme en el aire libre, pues no te puyes a un campamento, te tienes que levantar a las 5 de la mañana, te alistas, ves cómo va a amanecer, ves qué es lo que está pasando, ¿sabes? Eso, ¿no? Adaptarte a eso, creo que es lo más que uno más busca, ¿no? Si uno quiere ser fotonaturaleza. Y en el ámbito profesional, que es lo que yo siempre he conversado, es complicado vivir de ser fotógrafo naturaleza, más en estos tiempos. Pues antes era más fácil, antes en Venezuela estaban las petroleras y había cantidad de instituciones que patrocinaban cuestiones que tenían que ver con paisajes o calendarios, etcétera, informes anuales, ¿sabes? Todo eso se fue, en el caso venezolano, fue desapareciendo, ¿no? Por lo menos yo que trabajé en PDVSA, yo hice varios calendarios de PDVSA, y eso se acabó, pues, y eso era un nicho para fotógrafos de naturaleza, ¿no? Entonces, ser fotógrafo de naturaleza y querer dedicarse en el ámbito profesional, bueno, es duro, no es imposible, pero bueno, es complicado porque estos tiempos son complicados desde el punto de vista profesional o sea, ya no hay tantas plataformas, ¿no? Para uno poder vender su trabajo como había antes, pienso yo, pero pues siempre hay, pues ahorita el internet es chévere porque, bueno, es una manera de exponer, ¿no? Tu trabajo y darlo a conocer y que la gente lo vea y que lo evalúe, lo critique, ¿no? Lo admire, pero ya tomar la decisión de que, uy, quiero ser fotógrafo de naturaleza, eso, bueno, ya es un tema que hay como, sí, yo lo que he hecho últimamente, estos últimos años, es ya mi trabajo convertirlo en publicaciones. Pues yo, bueno, aprendí a hacer libros y además vi la manera económica de cómo hacerlo posible, ¿verdad? O sea, cómo poder levantar un dinero para hacer una publicación que es bastante costosa, y o sea, averigüé, pues, o sea, mi manera de hacerlo, lo pude hacer, y bueno, así es como estoy haciendo ahorita con mi trabajo de naturaleza. Buenísimo. Bueno, Ricardo tiene una pregunta, pero ya hablaste de eso, que es cómo pedir tus libros, ¿no? Aquí yo estoy enviando un mensaje con el Instagram de Henry, de Puyero. Le escriben un DM y por ahí hacen los pedidos, haces envíos a nivel internacional, ¿no? Sí, sí, ahí se puede mandar por DHL, yo tengo un precio, le bajo bastante al libro para que no salga tan caro, ¿sabes? En la combinación con el envío de DHL, que bueno, que de cierta manera es costoso. Claro, bueno, también tenemos una pregunta de Mauricio Donelli, que ya te la voy a hacer, pero Ricardo también pregunta de cuánto fue la edición del libro. La edición fue de 2.000 ejemplares. Ya se han vendido, ya se prevendieron, pues se prevendieron 700 y ya se vendieron como más de 300, en más de 1.000 libros vendidos. Qué bueno. Y entonces, bueno, la verdad que le ha ido bien, y bueno, lástima la cuarentena, pero bueno, el libro está ahí y va a salir, pues. Claro, claro. Mauricio Donelli te pregunta, ¿qué filtros recomienda para la toma de fotos en las áreas de los tepuyes? Ya que los contrastes entre tepuy, cielos y agua son muy fuertes. Bueno, yo uso básicamente polarizadores. Cuando trabajo con agua tengo varios ND, pero básicamente esos dos, pues los polarizadores, un buen polarizador, bueno, porque los polarizadores ahí sí, dependiendo de la calidad, de verdad se siente, eso se siente. Hay que invertir en uno bueno. Sí, sí, eso yo creo que sí, y bueno, igual tengo varios ND para trabajar las situaciones de larga exposición. Yo uso básicamente esos dos, y bueno, tengo un split, uno, ¿sabes?, de campo partido, oscuro y claro, ¿no? Pero no son tan filtreros. Tengo el clásico, a mí el clásico filtro de naturaleza es el polarizador, ¿no? Claro.
satura los verdes, satura los azules, satura los blancos. Pero es bueno siempre invertir en uno de buena calidad. Claro, claro. Bueno, creo que no tienen más preguntas. Entonces les voy a pedir que activen sus cámaras para que hagamos la foto de grupo. Vamos a colocar acá para que aparezcan todas las cámaras. Vamos a dar un tiempo para esperar que se activen los que quieran aparecer en la foto, ¿no? De grupo. Espere, tienes que aparecer. Ok, si más nadie va a aparecer, vamos a hacer la foto. A la cuenta de 3, 1, 2. Perfecto. Bueno, Henry, una vez más, de verdad agradecido por tu tiempo, por la conversa, por las anécdotas, por las buenas fotos. Y sí, por ahí también quería comentarles que ahora los conversatorios van a ser los sábados solamente, porque ya por acá comenzamos con clases presenciales y tengo un grupo de gente los miércoles, entonces ahora va a ser uno a la semana, pero vamos a seguir porque vienen buenos invitados por allí.